Buenas noches, queridos hermanos. Les saludo hoy, 12 de agosto del año 2020. Los felicito por perseverar en este tiempo de comunión correspondiente a la reunión de oración de los miércoles. No todos nuestros hermanos han comprendido que este tiempo de emergencia mundial es una oportunidad para crecer en comunión con el Señor, pero podemos darles ejemplo y orar por ellos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmos 25:1. En este agosto, mes de proclamación, aprovechemos para tener detalles especiales con nuestros familiares, amigos, compañeros y demás conocidos. Oremos por ellos. Compartamos la palabra de Dios con ellos. De una manera sencilla, les podemos mostrar cómo pueden disfrutar del amor y del poder de Dios. Los días miércoles de julio y agosto estamos meditando sobre las 8 parábolas que nos revelan los misterios del reino y que están allí en Mateo capítulo 13. Ya hemos visto 5 parábolas. Hoy vamos a la sexta parábola. Se trata de la perla preciosa. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por ese tiempo. Gracias Señor por revelarnos los misterios del reino. Gracias Señor por conducirnos, por enseñarnos Señor lo que debemos hacer, por mostrarnos las ventajas, los beneficios, las bendiciones que tenemos y también los compromisos que debemos cumplir Señor para poder disfrutar al máximo Señor todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos Señor en esta noche, guíanos Señor por tu Espíritu a toda la verdad. Enséñanos tu palabra Señor. Estamos dispuestos para aprender, para creer y para poner en práctica tu palabra con perseverancia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Mateo, capítulo 13, verso 45 y 46. Mateo capítulo 13, verso 45 y 46 dice: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hace 8 días hicimos un panorama muy especial para poder comprender esa parábola que vimos acerca de el tesoro escondido. Y nos sirve para comprender también esta parábola de la perla preciosa, porque vimos que las primeras 4 parábolas hablaban de algo que representa alimento. Hablamos de la mostaza, hablamos de el trigo, y eso representa alimento, representa vida. Todo creyente debe crecer en vida. Todo creyente debe estar seguro de ser trigo, un buen trigo, dar un buen fruto. Eso es un crecimiento en vida. Pero luego, a partir de la parábola número 5 y luego esta número 6, ya no se habla de alimentos, sino que se habla de unos materiales que, como decíamos hace 8 días, sirven para la edificación. Hace 8 días con el tesoro escondido y hoy la perla preciosa sirven para edificación. Y hemos visto en otras ocasiones cómo sirven para la edificación de la Nueva Jerusalén. Y hoy al terminar vamos a mirar esa relación también. Así que seguimos como en esa tónica. Ese es el orden en que venimos. Ya hemos dejado a la primera parte que tiene que ver con crecimiento en vida y luego viene una etapa que corresponde a una transformación, tal como lo presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 que vimos hace 8 días, y hoy solamente vamos a leer un versículo para tenerlo presente. 1 Corintios capítulo 3 versículo número 9. Dice 1 Corintios capítulo 3 verso 9:
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza y edificio. Labranza, la primera parte, como decíamos hace 8 días, lo que muestra la palabra de Dios, que la palabra de Dios o la Biblia es un libro que habla de comer. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que corresponde a edificio, que veíamos también que la palabra de Dios, el tema de la palabra de Dios es edificar, comer y edificar. Están las dos cosas aquí en 1 Corintios capítulo 3 y también están las dos cosas en Mateo capítulo 13. Así que el creyente debe ser plantado, muy bien, debe ser regado, debe ser cuidado y eso debe provocar un crecimiento en vida. Pero no es solamente ese crecimiento en vida, sino que ahora se requiere una transformación para que podamos llegar a ser unos elementos útiles para la construcción, unos materiales útiles para la construcción de la Nueva Jerusalén, que es el propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso es necesaria la edificación, por eso la Biblia habla tanto la importancia de la edificación. Es para lograr ese deseo del Señor de la Nueva Jerusalén, es su habitación. Es una ciudad formada por la iglesia o por los creyentes, por el pueblo de Dios y Dios mismo. Así se forma la Nueva Jerusalén, esa ciudad celestial. Así que tenemos todos estos elementos que nos contribuyen inicialmente para crecer en vida, pero luego se requiere una transformación. Hermanos, qué bueno que no seamos cizaña, qué bueno que tengamos la certeza que somos trigo. Gloria a Dios que somos trigo, pero la mayoría de los creyentes se quedan allí, se conforman con un crecimiento en vida, se conforman con estar seguros de no ser cizaña y estar completamente seguros de ser trigo. Y gloria a Dios por eso, pero no podemos quedarnos allí. Sería un estancamiento. Debemos avanzar, debemos ir a una transformación hasta llegar a ser unos materiales de construcción que Dios pueda usar para su propósito. Así como veíamos hace 8 días, ese tesoro escondido y hoy como estamos viendo la perla preciosa. Tenemos que tener en cuenta lo que nos revela la palabra de Dios acá, para no quedarnos estancados, sino seguir en esa transformación y ser cada vez más útiles a los propósitos del Señor. Habla aquí en Mateo, volviendo por favor, Mateo capítulo 13, verso 45 y 46. Mateo capítulo 13, verso 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Una interpretación que ronda mucho por allí habla de que nosotros debemos ser como ese mercader, no conformarnos, y dicen no conformarnos a ese siglo, sino buscar lo mejor, buenas perlas. Pero es que luego dice el verso siguiente, eh, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y ciertamente nosotros no somos esos mercaderes que vendemos todo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no hallamos la perla preciosa, vendemos todo lo que tenemos y la compramos. No, nosotros no somos los que pagamos el precio tan alto y compramos nada. Nosotros lo recibimos por gracia. Nosotros las cosas las recibimos gratis. Nosotros las recibimos por creer. Es otro el que pagó. Es otro el que pagó un precio altísimo. Es otro el que compró. Es otro el mercader. Muy parecido a lo que vimos hace 8 días, ese mercader es el Señor Jesús. El Señor Jesús es ese mercader que está mencionado aquí en el verso número 45. Ese mercader que busca buenas perlas, no busca cualquier cosa, busca buenas perlas. Estuve leyendo acerca de las perlas, que era una buena perla. Pues yo casi no conozco acerca de perlas, más que son piedras preciosas y son muy apetecidas en todo el mundo. Y por ahí he visto unas fotos con vestidos con perlas, adornados con perlas hermosísimos. Y me imagino lo costosos que son. Escuché que una perla sencilla puede valer millones de dólares. Así que estamos hablando de mucha plata, de gran precio. ¿Y qué es una buena perla? Entonces hablan que
el tamaño, hablan de la forma, hablan del brillo, hablan de la textura. Todas esas cosas hacen que una perla sea buena. Y este mercader está buscando buenas perlas. Y luego dice en el verso 46, habiendo hallado una perla preciosa. Ese mercader no halló varias perlas, halló una perla preciosa. Él está buscando buenas perlas y encuentra una perla preciosa. Encuentra esa perla preciosa y dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Habiendo ya pasado por la parábola anterior del tesoro escondido, nos queda más fácil recordar o caer en la cuenta que es el Señor Jesús el que pagó un precio altísimo en la cruz del Calvario. El Señor allí vendió, por decirlo de esa manera, en las palabras de Mateo 13, todo lo que tenía, dio su vida con tal de obtener esa perla preciosa. Y dicho las cosas de esa manera, ahora sí tiene sentido y como que empieza a sonar qué es esa perla preciosa. Yo creo que tú ya tienes en tu mente, en tu corazón y es esa alegría porque la perla preciosa, queridos hermanos, es la iglesia. Pero ojo que el Señor está buscando buenas perlas y encuentra, según el verso 46, una perla preciosa. Y la iglesia sí en general no necesariamente es preciosa. Deberíamos serlo, pero no necesariamente lo somos. Tenemos que admitir que hay muchas cosas malucas, muchas cosas que le quitan el brillo, le quitan la textura, le quitan el tamaño, le quitan la forma adecuada a esa perla. La perla preciosa que encuentra el Señor es la iglesia, pero es una iglesia madura, una iglesia que ha sido procesada, una iglesia que ha permanecido, una iglesia que ha sido tratada por el Señor. Esa es la perla preciosa, una iglesia que ha madurado gracias al trato que el Señor mismo le ha dado. Esto es lo que nos dice esta parábola y quiero que miremos unos detalles muy especiales. Hace 8 días nosotros vimos cómo este hombre no compró directamente el tesoro escondido, sino que lo escondió y compró todo el campo que vimos que correspondía a la tierra. La tierra y el reino están asociados porque se requiere es la tierra para reinar allí precisamente. Ese concepto religioso que el reino de los cielos es por allá flotando en las nubes, está mandado a recoger. Está mandado a recoger no por un capricho, no por una palabra o una moda, sino por la misma palabra de Dios. El Señor ha descendido para establecer su reino y ha sembrado el reino en los corazones. Por eso es tan importante Mateo capítulo 13, todas las parábolas que encontramos allí. Ahí podemos entender de una manera correcta de qué se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos entonces está escondido allí en nuestro corazón, esa manifestación está allí. El Señor compró todo el campo, pero ahorita este mercader compra directamente la perla preciosa. ¿De dónde viene esa perla? Algunos, tal vez la mayoría, saben que la perla se produce dentro de las ostras. Y la manera como se produce es muy, pero muy particular. Cuando en la ostra, usted recordará que tiene esas cascaritas, esas capitas, esas conchitas, está el animalito allá adentro, la ostra allá adentro es el molusco, su carnita allí es herida por una piedra, por un grano de arena, por algún objeto extraño que logró entrar. Hiere la ostra. Inmediatamente la ostra, para defenderse, empieza a mandar unas capitas de una sustancia llamada nácar. Y empieza a mandar, digamos, está el granito de arena y empieza a cubrirlo con una capita de nácar. Y después otra capita de nácar. Así concéntricas. Y por eso es que las perlas generalmente tienen esa forma redondeada, esa forma esférica. Algunas son perfectas, esferas, otras no tan perfectas, pero igual son perlas muy buenas, muy bonitas. Otras tienen formas alargadas, les dicen lágrimas, por ahí estuve leyendo, muy interesante. Otras sí tienen unas formas muy diversas, pero en general las encontramos de forma esférica porque ellas van cubriendo
objeto extraño que les ha herido, las va cubriendo poco a poco, lentamente las van cubriendo, las van recubriendo con ese nácar, capas de nácar, y eso es lo que les da luego, que queda formada la perla, un brillo tan excepcional, tan hermoso. Ese proceso de formación de la perla puede durar 10 o más años. En algunos pocos casos dura menos, pero en todos los casos dura mucho tiempo. Cerca de 10 años para formar una perla. Así que todo arranca por una herida. Y esa herida es tratada con esas capitas de nácar hasta que se va formando la perla preciosa. Así que, ¿de dónde viene esa perla? Esa perla no está escondida en el campo, no tiene una relación directa con la tierra, sino que tiene una relación directa con el mar. Ahí es que encontramos las ostras en el mar. Esa perla ha salido del mar. Y quiero, por favor, que me acompañe por un momento a Mateo capítulo 13, aquí en este mismo capítulo, los versículos número 1 y 2, que ya los hemos considerado en ocasiones anteriores. Mateo capítulo 13, verso 1 y 2 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. En otra ocasión vimos cómo aquí el Señor está mostrando tres grupos en los que se divide toda la humanidad. Un grupo, vamos a mirarlo en el orden de aparición allí, en el versículo número 1, aquel día salió Jesús de la casa. Esa casa se refiere a la casa de Israel, se refiere al pueblo de Israel, ese es un grupo. Luego dice el mismo verso 1, y se sentó junto al mar. El mar representa al pueblo gentil, a los gentiles, a las naciones, a los que ni son judíos ni son iglesia, al mundo pecador, a los impíos. Ese es el mar. Y el versículo 2 dice: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. La barca representa la iglesia. Y usted puede notar que la iglesia está en el mar, o sea, en el pueblo gentil. De allí salió la iglesia, del pueblo gentil, primordialmente del pueblo gentil. La mayoría de la iglesia sale del pueblo gentil, del pueblo pecador. En la Biblia, el mar representa el mundo pecador, representa a los impíos, la maldad, el pecado. El mar no representa cosas bonitas. Usted puede disfrutar mucho el mar, anhelar estar en el mar, tomarse muchas fotografías lindas con el mar atrás, de fondo, hermoso. Pero en la Biblia el mar no representa cosas positivas, sino cosas negativas. Representa cosas de tinieblas, cosas de pecado, cosas de maldad. Los impíos, los gentiles, las naciones, los incrédulos. Y sobre todo en el Evangelio de Mateo. Eso lo hemos mencionado en pasadas ocasiones. Miremos por favor en Isaías capítulo 57, verso 20. Isaías 57, verso 20. Dice así: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Uy, la descripción del mar. Este Isaías 57:20 nos da como el panorama general que la Biblia le da al mar. Así que el mar representa el pecado, y de ahí ha salido esa perla preciosa. El Señor nos sacó del mar, nos sacó del mundo pecador, nos sacó de lo más sucio, nos ha sacado el Señor. Así fue que el Señor sacó a la iglesia. Y la iglesia tiene que ser tratada. La iglesia tiene que recibir un tratamiento. La iglesia tiene que ser sufrida. A través del sufrimiento el Señor va perfeccionando la iglesia. El sufrimiento es algo que rechazamos por reflejos. Si algo nos va a hacer daño, inmediatamente nos cubrimos. La luz nos fastidia, el sol, el calor, el frío. Entonces hay una reacción de rechazo, de protección. Y es normal. Pero el sufrimiento
está asociado con la edificación, con la madurez, con la plenitud. El Señor sabe para qué nos da ciertos tratamientos, cierta disciplina. Le hemos conocido en la palabra de Dios como la disciplina del Espíritu. Es el trato del Espíritu. Es cuando estamos haciendo lo que no es y el Señor nos da un trato porque Él tiene sus ojos puestos en nosotros con un propósito. Él quiere que nosotros seamos perfeccionados. Por eso es que nos hace ese tratamiento tan especial. La disciplina del Espíritu está puesta por puro amor, porque el Señor nos ama y nos quiere perfeccionar. De tal manera que estamos viendo esa perla que se produce por una herida. Hermano, tú que has sido tratado, a ti te consta que ahora eres mejor, ahora eres más fuerte, más dócil, más noble, más sabio, más prudente, más consagrado. O quizás no. Estás sufra y el Señor te está tratando y te está hiriendo una y otra vez y sigues tercamente haciendo tu voluntad y no te rindes a la voluntad de Dios. Ah, disculpa la palabra tan fuerte, pero eso es una tontería. Es una tontería tener a Dios como rival. Es mejor hacer equipo con Él, porque entre otras Él quiere lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para todos nosotros. El tratamiento de Dios es lo mejor. Así que si vas a sufrir, pues sácale provecho a ese sufrimiento y permite que el Señor haga en ti lo que Él desea. Abre tu corazón, tienes que ser noble, tienes que ser dócil para Dios, para el propósito de Dios. Pregúntele, Señor, ¿cuál es el deseo que tú tienes acá? No le preguntes al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Pregúntale, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué quieres? Recuerda que las pruebas te van a perfeccionar, producen esa paciencia y la paciencia te va a llevar a un punto muy especial de esperanza. Y cuando tienes ese punto especial, entonces eres completo, has sido perfeccionado. La disciplina del espíritu es necesaria para todo creyente. Y la perla es esa iglesia que ha pasado por esa disciplina. Es esa iglesia que ha tenido sufrimientos. Y tenemos sufrimiento de muchas maneras. Por problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con los cónyuges, problemas con los vecinos, problemas con nosotros mismos, asuntos de salud, asuntos de opresión del diablo, asuntos financieros, asuntos académicos, asuntos sentimentales, la pérdida de un ser querido. Hay tantas cosas que nos suceden y el Señor todo eso, según Romanos 8, lo usa ¿para qué? Para nuestro bien. Todo ayuda a bien a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. O sea, para ti y para mí todo ayuda bien. Solo que tenemos que alinearnos en la voluntad de Dios, colaborar con el proceso que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que la iglesia es esa perla que se ha formado por una herida y la iglesia para defenderse, para lidiar con ese cuerpo extraño que le está hiriendo, manda una capita de nácar y otra capita de nácar y poco a poco se va formando hasta quedar esa perla preciosa, que el Señor anhela esa perla preciosa, como lo podemos ver en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Te invito a que vamos allí, Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, ese versículo 27 se parece a la descripción de una buena perla, y más que una buena perla, a la descripción de una perla preciosa.
Esa es la iglesia. El Señor, vuelvo a leer el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito del Señor. Eso es lo que el Señor está buscando. Y cuando la encuentra, entonces va y vende todo lo que tiene. Él compró por un precio altísimo. Él ha comprado la iglesia. Pero él se la quiere presentar así, no una perla cualquiera, sino una perla preciosa, sin mancha, sin arruga, que sea gloriosa, que brille, que tenga ese brillo. Y todo eso ha sido el trato que Dios le ha estado dando. El Señor le está dando un trato especial a su pueblo, a su iglesia, para que la iglesia llegue a ser esa perla preciosa. Es la iglesia madura, es la iglesia que ha pasado por un trato de Dios, es la iglesia que es más sabia, más consagrada, más enamorada de su Señor. Hay un detalle muy especial. Hace 8 días vimos que ese hombre no compra directamente el tesoro escondido, sino que compra todo el campo. Aquí el Señor no dice, aquí no dice que el mercader compra el mar, no compra todo ese mar o no compra el área donde estaba la perla preciosa, sino que compra directamente, esta vez sí es directamente la perla preciosa. La compra para él, es de él. Y el mar no lo compra, el mar lo desecha. Tan lindo que es el mar, pero el mar tiene una connotación negativa en la Biblia, como les he dicho. Y eso no es un asunto nuevo, es un asunto viejo. Te lo voy a mostrar. A mí me sorprendió mucho caer en la cuenta de esto. Y si digo viejo, tenemos que ir a Génesis. Y si es muy viejo, tiene que ser el capítulo 1. Y si es muy, pero muy viejo, tiene que ser el versículo 1. Vamos al primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia es un versículo sorprendente. Vamos, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y algunos que están muy concentrados han caído en la cuenta al escuchar ese versículo 1. Otros de pronto, así como yo, no caemos en la cuenta hasta que lo leemos muchas veces. Y lo vuelvo a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando hemos leído esto, pensamos que bueno, ahí en la tierra está todo. Y también el mar. Pero ¿sabes qué? No. Ahí no está el mar. ¿Qué creó el Señor? En el principio creó los cielos y la tierra. Versículo número 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios creó una cosa desordenada, un caos? ¿Una cosa fea? No, el Señor no crea nada así. El Señor no crea nada que tenga tinieblas y abismo. No, nada de esto y desorden, no. El Señor no es así. Dice en el verso 1 una cosa y en el verso 2 ya la apariencia está desastrosa. Es porque algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Eso lo vimos hace muchos años. Estuvimos estudiando qué pasó entre Génesis capítulo 1, verso 1 y el mismo capítulo, verso 2. Entre esos dos versículos pasó algo que no está allí declarado, pero en otros aparte de la palabra sí está declarado lo que sucedió. Y se trata de la rebelión de Satanás. Satanás se rebeló contra el Señor, quiso tener la misma posición de Dios, quiso ser adorado como solamente debemos adorar a Dios. De paso te digo eso, solamente Dios es digno de ser adorado. Ese es el problema con muchas sectas. Adoran a otras cosas, a otras personas distinto a Dios, y eso es incorrecto. Eso es un fastidio para Dios, es una grosería para Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, no es un concepto mío. Yo simplemente aprendí eso de la palabra de Dios. Así que el verso 1 muestra que el Señor hizo todo, cielos y tierra, pero luego de la rebelión de Satanás hubo un desorden.
Entonces el Señor tiene que entrar a reacomodar las cosas y dentro de esa reacomodación de las cosas que nos presenta el capítulo 1, le invito a que miremos el verso número 10. Génesis capítulo 1, verso 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. El mar aparece apenas después del caos provocado por Satanás. Así que el mar está asociado con el caos de Satanás. Y más exactamente, el mar está asociado con el juicio que Dios trajo sobre Satanás. Ahí tiene Getsemaní una asignatura pendiente que el Señor nos ha estado llamando la atención para que la miremos algún día. Y hemos estado armando, hemos estado tomando nota, como esta, por ejemplo, de hoy, es muy importante, muy valiosa, porque hay algo especial con el mar. Estamos viendo que el mar es algo negativo en la Biblia y vemos desde Génesis capítulo 1, verso 1, no aparece el mar por allí. No aparece sino hasta después del caos provocado por Satanás. Y así como fue al principio, será al final. Porque el Señor lo que se propuso, Él lo consigue. Le pido por favor que me acompañe al último libro de la Biblia, desde el primer libro de la Biblia, ahora vamos al último libro de la Biblia que es Apocalipsis. Vamos al capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 1. Dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Hermanos, tan parecido Génesis 1.1 y Apocalipsis 21.1. Es muy parecido. De hecho, he dicho que si la Biblia le damos una vuelta aquí atrás, voy a tratar de hacerlo. Si le damos la vuelta aquí, esta parte de Apocalipsis se va a tocar con la de Génesis y va a coincidir. Los primeros capítulos de la Biblia coinciden con los últimos capítulos de la Biblia. Porque el Señor restaura todas las cosas. Él se hizo ese propósito y Él lo logra. Restaura todas las cosas. ¿Qué es restaurar? Volver a la situación original, como Él la planteó de la manera perfecta, como Él quería. ¿Y qué dice Génesis 1.1 acerca del mar? Nada. ¿Y qué dice Apocalipsis 21.1 acerca del mar? Ahí sí dice. ¿Qué dice? Y el mar ya no existía más. El Señor renueva la tierra. Por eso en la parábola que vimos hace 8 días, Él compra ese campo, Él lo redime. Pero el mar lo desecha. Por eso no estamos viendo que ese mercader compra ningún mar, sino que compra exactamente la perla preciosa. Y el mar lo desecha. Es muy especial que miremos cómo en la obra terminada de la Nueva Jerusalén, el Señor junta el tesoro escondido y la perla preciosa. Aquí mismo en Apocalipsis 21 miremos el verso número 21. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Hace 8 días vimos cómo los muros de esta ciudad, aquí está describiendo a la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, vimos cómo los muros estaban formados por ese tesoro escondido. Y ahora aquí, en el verso 21 de Apocalipsis 21, estamos viendo que las 12 puertas eran 12 perlas. Aquí en la Nueva Jerusalén vemos el tesoro escondido y las perlas. Es decir, ¿qué es lo que vemos aquí? Dijimos que el tesoro escondido era esa expresión del reino, esa manifestación del gobierno de Dios que glorifica tanto a Dios. Eso está escondido aquí en la tierra. En la Nueva Jerusalén eso va a formar los muros de la ciudad. Y la perla preciosa la vemos acá. Así que vemos integrado allí
el tesoro escondido y la perla preciosa la vemos como unidos cumpliendo el propósito de Dios, que es lograr la nueva Jerusalén. Amados hermanos, qué bueno que no seas cizaña, qué bueno que tienes la certeza que eres un trigo y un buen trigo, pero debemos avanzar. Debemos tener más comunión con Dios para ser transformados. Tenemos que expresar ese reino. Se tiene que manifestar ese reino para que el Señor pueda ver ese tesoro ahí escondido. Eso glorifica su nombre. Y tenemos que recibir de buena gana, con alegría, como dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 1, con alegría esas pruebas que vienen, porque la disciplina del Espíritu es la formación de esa perla preciosa. Hermanos, tenemos que ser la perla preciosa. Tú y yo tenemos que ser esa perla preciosa que el Señor anhela tanto, que el Señor compró, que el Señor vea esa perla y se deleite viendo su brillo, su forma, su tamaño, su textura, su pureza. Te invito, hermano, que dependas cada vez más del Señor y que todo proceso que estés pasando le des gracias al Señor y participes en lo que Él está haciendo en tu vida. Él te está perfeccionando. Somos no solamente la expresión de su reino, sino que también somos esa perla preciosa si nos dejamos tratar por el Señor. Tenemos que madurar. Tenemos que ser esa iglesia sólida, fuerte. Ya no el trigo, que es muy bonito y todo, y que se da en gran cantidad en el campo, pero que le pueden mezclar cizaña. Pero a las piedras preciosas y a una perla preciosa, o sea, a ese tesoro escondido y a una perla preciosa, no le entra nada de cizaña. Eso es sólido, firme, puro brillo, pura utilidad neta para la gloria de Dios. A ese punto tenemos que llegar. A eso hemos sido llamados. Y el Señor está trabajando en tu vida, está trabajando en nuestras vidas para lograr su propósito. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por todas las cosas, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por tu bendita palabra, gracias Señor por revelarnos los misterios del reino, gracias Señor por esa obra en la cruz del Calvario que compró no solamente el campo donde estaba el tesoro escondido, sino que compró también la perla preciosa. Gracias Señor, queremos ser esa perla preciosa. Queremos Señor que cuando mires nuestra casa, mires nuestra vida, veas ese brillo, veas esa forma correcta, veas esa textura adecuada que te gusta, que te encanta, que glorifica tu nombre, que te honra Señor, porque tú eres ese mercader que la ha comprado. Ayúdanos Señor, queremos ser, nos ponemos en tus manos Señor y queremos depender más y más de ti. Ayúdenos por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles.